El espeluznante caso de Ernesto. Conocí a Ernesto hace un par de años. Me lo presentó un buen amigo llamado Carlos Hernández. Los tres teníamos en común el gusto por la lucha libre, pero no todo el tiempo platicábamos sobre este deporte, sino también de otros temas. Fue así como me enteré de su aterradora experiencia. Ernesto es una persona muy especial. Es un hombre que venció el cáncer. Su condición era tan crítica que los médicos le dijeron que no había esperanzas, tan solo que esperar un milagro, y esto ocurrió. Ernesto me asegura que clínicamente fue declarado muerto, pero regresó a la vida cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Esto me lo confesó mientras estábamos almorzando en un restaurante del Estado de México. Pero esa mañana no solo me compartió esta experiencia, sino una que en verdad, y no lo digo solo para darle mayor realce a este relato, en verdad me dejó con los nervios de punta al imaginar que yo podría pasar por una situación así. Ernesto, por cosas del trabajo, se mudó a la Ciudad de México, a Huatulco, Oaxaca. Él trabajaba para una compañía procesadora de alimentos, la cual le rentó una casa cercana a la fábrica. Él pensó que al vivir en este lugar paradisiaco, tendría muchos días agradables disfrutando de los paisajes y del mar. Pero estaba equivocado, pues por mala suerte, la vivienda que le habían designado estaba embrujada. En este recinto habitaban seres de oscuridad que cada vez se comportaban más agresivos con él. Una historia en verdad espeluznante, que no le pide nada a otras tan famosas como la de Amityville. Estaba tan concentrado escuchando su relato, que no se me ocurrió en ese momento grabar la historia. Grave error, pues relatos tan escalofriantes como este deben ser registrados y compartidos con el público que gustan de estos misterios. Cuando quise escribirla para este libro, había olvidado algunos detalles, y para evitar quitarle o agregarle otros, preferí contactar a Ernesto para que me la narrara de nuevo. Este es el testimonio escrito de Ernesto en su casa embrujada. La casa estaba en una zona residencial. Tenía bonita fachada. Las bardas tenían una rueda como de carreta, sirviendo de adorno. Se podía ver desde la calle hacia adentro de la propiedad. Tenía un jardín grande con 2 estatuas, las cuales nunca les encontré forma. La casa tenía 3 habitaciones, así que era perfecta para mí porque vivía solo. Cuando llegué por primera vez, sentía que había alguien más conmigo, ya que por momentos me sentía vigilado. Recuerdo que la puerta de entrada de la casa tenía un cristal, en el cual se apreciaba la palma de una mano. Yo pensé que alguien había puesto su mano con grasa o algo, y que por eso se había manchado. La limpié y después me di cuenta que aparecía de nuevo. Estas fueron las primeras señales de que algo mayor estaba por ocurrir. Sin embargo, a Ernesto esto no le quitaba el sueño, pues él se consideraba una persona de carácter fuerte. Incluso en algún momento de su vida investigó estos fenómenos y visitó casas embrujadas con la esperanza de encontrar alguna evidencia contundente, pero no había tenido suerte. Irónicamente, en este lugar encontraría lo que buscaba. Tiempo después recibí la visita de mi familia. Una hermana traía en su bolsa de mano juguetitos que le habían obsequiado en la compra de una cajita feliz. Nadie sabía que ella los traía. La casa tenía 3 habitaciones y su bolsa la dejó en la sala. Después, cuando ella fue a buscar algo en su bolso, se dio cuenta que le habían sacado los juguetes porque estaban a un lado. Ella pensó que alguien lo hizo para buscar algo. Lo raro es que no había niños en la casa, puros adultos. Esto se repitió por 3 días. En una ocasión que estábamos comiendo en la sala, vimos pasar de una recámara a otra como un enanito.
En ese momento se encontraba conmigo 3 amigas, mi hermana y mi papá. Todos vimos lo mismo, pero no había nadie. El enanito que vieron pasar y que al parecer jugaba con los juguetes, se trataba en realidad de un niño fantasma. Esto lo descubrió Ernesto conforme pasaron los días, y es que a él le hacían bromas. Otro hecho extraño es que cuando salíamos de la casa, dejábamos las puertas cerradas, y cuando regresábamos, estaban abiertas, aunque les pusiera seguro. Yo no quise hacer algún comentario al respecto, pero una de mis amigas tenía facultades para ver ciertas cosas, y me dijo que tuviéramos cuidado, porque no estábamos solos. Ya me había dado cuenta de ciertas cosas, porque en ocasiones las llaves del carro no aparecían en el lugar en donde las había dejado. Así fueron los primeros avisos de que no estábamos solos. Después de estar una semana en mi casa, las visitas se marcharon. Mi amiga, antes de despedirse de mí, me advirtió de nuevo que tuviera mucho cuidado, pues no estaba solo en la casa. Ella había notado la presencia de un niño. Yo también, pero además había visto unas sombras que venían del jardín hacia la recámara, en donde yo me dormía. Gracias a la luz de la luna que entraba a este cuarto por un ventanal grande, podía verlas. Las sombras me rodeaban, pero no interactuaban. Por eso me fui acostumbrando. Conforme pasaban las semanas, Ernesto se fue acostumbrando a las travesuras del niño, y ante la presencia de las extrañas sombras, que hasta ese momento no se portaban hostiles, él creyó que no habría mayor problema con estos seres, pero estaba muy equivocado. En una ocasión me visitó un amigo. Yo no le había dicho nada de las cosas que ahí pasaban. Procuraba llegar temprano del trabajo para que él no se quedara solo todo el día. Pues una vez que llegué, lo encontré afuera de la casa agarrando un crucifijo y rezando. Cuando lo vi le pregunté qué le había pasado, y me dijo que había visto una persona de blanco que había pasado en el jardín. Él había pensado que era el reflejo de la televisión en el cristal, pero que después lo vio de nuevo y lo vio bien. ¿Eso fue lo que te espantó?, le pregunté, pero me contestó que no, que él había entrado al baño y estando ahí lo empujaron por detrás, perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Por qué no me dijiste que aquí espantaban?, me preguntó en forma de reclamo, pero le dije que no quería infundirle miedo a nadie. Esa noche él no quiso dormir en su habitación, porque me dijo que le abrieron la puerta. Así que me preguntó que si podía dormir conmigo en la misma cama, la cual era una king size, porque tenía mucho miedo. Yo acepté. Mientras estábamos en la cama, vi de nuevo a las sombras, y mi amigo se espantó porque sintió cómo se le sentaron al lado de la cama. A mí ya me había pasado, así que traté de tranquilizarlo. Ernesto ya vivía intranquilo en la casa, pues estos seres se manifestaban con mayor frecuencia, atemorizando a las personas que ocasionalmente lo acompañaban. Por tal motivo, decidió pedir ayuda religiosa. Creyó que con bendecir el inmueble acabaría por completo con estas manifestaciones. A la mañana siguiente acudí a una iglesia que estaba en la Crucecita, dentro de la bahía de Huatulco, y hablé con el padre. Le pregunté que si podría ir a la casa para bendecirla, y me dijo que sí, que iría pronto. El sacerdote sí acudió. Bendijo la casa, pero, curiosamente, no ocurrió nada mientras él esparció el agua bendita. Yo esperaba que en ese momento los seres se manifestaran, pero no ocurrió nada. Las cosas se calmaron por unos días, pero después regresó el fenómeno con mayor fuerza. Cuando regresé a la casa sentí que había otro ambiente, y los seres que ahí habitaban se hicieron más agresivos. Viendo la televisión, dándole la espalda a la cocina, de repente se cayeron las ollas, o bien se azotaban las puertas y no había alguna corriente de aire. A mí en un par de ocasiones me pegaron en el oído, y me ardió bastante. Por obvias razones, ya no me visitaba nadie porque les daba miedo este tipo de circunstancias. Cuando yo estaba harto de esta situación y me quería salir de esta casa, no podía abrir la puerta. Tenía que ponerme a orar para poder salir,
y cuando quería entrar era todo lo contrario. No podía abrirla. Y era una puerta normal. No tenía seguridad ni estaba pesada. No había una explicación lógica para esto. Las manifestaciones siguieron y a pesar de esto, Ernesto aún no quería dejar la casa. Él deseaba develar el misterio que este lugar guardaba. Sabía que algo extraordinario había ocurrido en este lugar y comenzó a investigar la historia del inmueble, además de observar los detalles que tenía la construcción. Entrando a la casa a mano derecha estaba la sala, y al lado izquierdo sobre la pared había una especie de escultura hecha en yeso que parecían unas sirenas entre las olas del mar. En apariencia se veía bonito, pero cuando le puse atención me di cuenta que eran como almas que estaban ahí pidiendo auxilio. Terminé por taparlas con unos cuadros. En el jardín había unas estatuas, pero nunca les encontré forma de qué tenían. Estas las dejé tal y como estaban. Seguí investigando el origen de la casa y descubrí que la persona que la diseñó y construyó había venido de África. Un día se le apareció al dueño del terreno y le propuso edificarla. Este aceptó. Lo curioso es que al terminar la obra, desapareció para siempre. Esto era sobre el origen y la construcción de la casa, pero Ernesto también se enteró de las historias espeluznantes que ahí se habían vivido. De esta forma comprendió muchos de los extraños hechos que a él le había tocado experimentar. Me dijeron que en esa casa ya espantaban de tiempo atrás. La señora que antes ahí vivía, la espantaron a plena luz del día. Se puso como loca y ya no quiso seguir viviendo ahí, ni quiso regresar por sus cosas. El marido fue después con otras personas a sacar los muebles y la vendieron a un precio muy bajo del que habían pagado. Le comenté esto a los dueños de la casa, que eran mis jefes, y les dije que había visto a un niño. Mi patrona me dijo que efectivamente era un niño porque ella en una ocasión, su hijo de unos 3 años de edad, le había pedido que le regalara 2 paletas. Cuando ella le preguntó que para qué quería 2 paletas, él le contestó que una era para él, y señaló a un punto de la casa en donde no había nadie. Aparte lo veía jugar y platicar con alguien, pero él siempre estaba solo. Pero esto no era el problema, es decir, el niño fantasma era lo de menos. Los que infundían temor eran esas sombras que venían del jardín, que a raíz de que fui con el sacerdote para que bendijera la casa, se comportaron de una forma violenta. No sentía miedo, sino terror de estar ahí. Los días transcurrieron con rapidez. Ernesto seguía recabando información acerca de las personas que habían vivido en este lugar, e incluso un hombre, al enterarse que él estaba viviendo en esta casa, lo visitó para preguntarle cómo estaba, pues sabía que corría peligro. Sentía tanto terror que tenía que dormir con las luces encendidas, abrazado de un crucifijo, orando todas las noches, porque conforme fue pasando el tiempo, ya se escuchaban cosas más extrañas como chiflidos, murmullos y música africana como la que emplean en los ritos vudú. Después me enteré, gracias a un vecino que fue a buscarme, cuando se enteró que estaba viviendo en esta casa, que ahí habían escondido a un niño que habían secuestrado. Los plagiarios hacían ritos satánicos y se les pasó la mano. Asesinaron al infante y después terminaron matándose entre ellos. Fui al diario local para verificar esta historia y lo único que me dijeron fue que ahí se registró un suicidio múltiple y no mencionaron algo sobre los ritos satánicos, ni nada por el estilo. Yo había visto al niño, al igual que un anciano vestido de blanco que estaba con él. Quiero imaginar que se trataba de un ángel o alguien que lo estaba cuidando. Una vez que Ernesto se enteró de lo que ahí había pasado, tomó la decisión de permanecer en este lugar. En realidad, a pesar del miedo que esto le provocaba, no tenía a dónde más ir. Además, creyó que en algún momento esto terminaría. No me iba de esta casa porque no tenía a dónde más ir. Además dije que por miedo no me iban a sacar. Así que duré 2 años y medio en esta casa, pero al final las cosas fueron empeorando. Tú llegas a la casa y la veías por afuera y notabas que adentro había personas, sombras,
pero al entrar no había nadie. El crucifijo que tenía colgado cuando llegaba lo encontraba tirado, y también encontraba en el suelo mi Biblia. Gente que iba a visitarme me decía que me saliera, que si quería conservar mi vida me fuera cuanto antes. Lo pensé seriamente ya cuando las manifestaciones se hicieron más fuertes. Al principio solo veía 2 sombras, después fueron 4, y al final eran más de 12. Las veía algo difusas, como tipo humo negro, no eran sólidas. Cualquier película de terror que hayas visto no se comparaba con lo que estaba viviendo. El momento cumbre de esta historia ocurrió un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe en México. Ernesto, católico, sintonizó en la televisión la misa de la Guadalupana con la intención de limpiar un poco la mala energía que se sentía en la casa. Él no sabía las consecuencias que esto le traería. Yo tenía sistema de cable y cada hora pasaba la misa de la Virgen. Esto lo hice para buscar una especie de consuelo, pero al hacer esto, los sonidos se hicieron más intensos y comenzaron los ataques. Todas las puertas de la casa se abrían y se cerraban con fuerza. Sentí que me empujaron y fue entonces cuando quise salir de la casa, pero la puerta estaba cerrada. Estos seres no me dejaban salir. Cuando por fin logré escapar, corrí hacia mi camioneta. La eché a andar y prendí los faros, los cuales iluminaron el interior de la casa, y pude ver que estaba llena de estas sombras. Ocupaban un espacio, y fue cuando conté más de 12. En ese momento accioné el botón del portón eléctrico, pero no quiso abrir, y con la pena, aceleré en reversa, y tuve que abrirlo de golpe. Se tronó el sistema, pero no me importó. Incluso me fui sin importarme dejar abierto el zaguán, y sin poner el seguro de la casa. Yo lo que quería era irme de ahí. Esa noche me fui a un hotel y no pude dormir, pues incluso sentía que algunos de estos seres estaban conmigo. A la mañana siguiente de esta pesadilla, Ernesto regresó a la casa para cambiarse de ropa, pues debía ir a trabajar. Durante el día, las manifestaciones paranormales eran menos fuertes, pero no por esto dejaban de infundirle miedo. Cuando regresé al día siguiente para cambiarme de ropa e irme a trabajar, vi que el portón estaba cerrado. La puerta de entrada, que no le puse pasador, estaba cerrada con seguro. Entré a la casa y vi que todas las luces estaban prendidas, las puertas de las habitaciones y los baños, todas estaban abiertas. Me bañé rápido y me fui a trabajar. Prefería visitar a las amistades que había hecho por allá, quedarme a dormir en sus casas que estar ahí, a menos que estuviera con más gente conmigo, mínimo 3 o 5 personas. Tenía que pedirle a mi amigo, el cual había visto al hombre, que me acompañara al baño para que no me pasara nada. Tras vivir 2 años y medio en este lugar, Ernesto tomó la decisión de mudarse a un departamento que estaba cerca de su trabajo. Por fin los seres que habitaban esta casa habían logrado ahuyentarlo, así como lo hicieron con los anteriores inquilinos que permanecieron menos tiempo que él. Meses después, Ernesto terminó el trabajo que tenía en Huatulco y regresó a vivir a la Ciudad de México. Yo hacía como tú, donde decían que había casas embrujadas, fenómenos paranormales. Yo iba de investigador, incluso me quedaba a dormir en estos sitios, pero nunca me habían espantado, hasta que llegué a este lugar. Después de estar viviendo ahí por 2 años y medio, se me quitaron las ganas de ver películas de terror por 3 años. Quedé algo traumado. Después estuve regresando a Huatulco de vacaciones, pero para nada me paraba en esa casa. No lo hice sino hasta 4 años después. Me enteré que después de mí habían llegado otras personas, pero que no duraron ni 2 meses, y se fueron. Llegó otro matrimonio con niños y se fueron. Remataron la casa súper barata, y quien la compró, a su esposa le dio un infarto y abandonaron la casa. La casa no estaba en ruinas, pero sí descuidada. Tenía el pasto crecido. Aún sentías esas presencias malignas a través de las ventanas. Sentías que te miraban de adentro hacia afuera. Esa fue la última vez que fui, y nunca más regresé. Los vecinos del frente y de los lados me comentaron que aún seguían escuchando gritos, ruidos, puertas azotarse, y ellos sabían de antemano que no había nadie en la casa. En la actualidad,
Ernesto vive en Phoenix, Arizona. Me ha dicho que por ningún motivo desea visitar esta casa, la cual infundió tanto terror por más de 2 años. Su experiencia la compartió conmigo por la amistad que tenemos, ya que no es fácil para él hablar de esto, pues teme que estos seres se le manifiesten de nuevo, pues cuando él decidió dejar la casa para pasar la noche en un hotel, estos lo siguieron. Esta casa, al ser un lugar donde practicaban misas negras, que incluso se construyó con este propósito, difícilmente podrá ser habitada por otras personas. Tendrían que derribarla para exorcizar el lugar, ya que no basta con llevar a un sacerdote y bendecirla, pues esto podría tranquilizar por un momento la actividad sobrenatural, pero no erradicarla. Las sombras que veía Ernesto en esta casa eran los guardianes del recinto ceremonial, los cuales venían siempre del jardín hacia la habitación principal de la casa. Recordemos que en el jardín había 2 estatuas que no tenían una forma clara, pero por alguna razón estaban ahí, al igual que la escultura de yeso que adornaba una de las paredes con una aparente sirena. El niño que se manifestaba en este lugar era aquel inocente que fue asesinado por la banda de secuestradores. En México hay muchas casas embrujadas, y seguramente tú conoces alguna, o en el peor de los casos, estarás viviendo en este lugar.